Los problemas de la monarquía española. En el paso del siglo XVIII al XIX, España atravesó una situación difícil, provocada por los acontecimientos europeos. La Revolución Francesa y la Guerra Revolucionaria perjudicaron las finanzas de la corona española. Luego la expansión napoleónica y el bloqueo continental dificultaron las comunicaciones de España con las colonias y llevaron a la crisis de la monarquía y del orden colonial español. La crisis de la monarquía. España participó en la primera coalición de potencia europea contra la Revolución Francesa desde 1792, pero en 1795 firmó un acuerdo de paz con el Directorio. Ya con Napoleón Bonaparte al frente del gobierno francés, España se convirtió en aliada de Francia contra Gran Bretaña. En 1805 las fuerzas navales franco-españolas fueron derrotadas en la batalla de Trafalgar, que le dio el dominio de los mares a la poderosa flota británica. La respuesta de Napoleón ante esta derrota fue la imposición del bloqueo continental a los navíos mercantes ingleses. Portugal, cuyos intereses comerciales estaban íntimamente ligados a los ingleses, se negó a participar del bloqueo, por lo que en 1807 Napoleón decidió invadir Portugal. Para realizar esta invasión, Napoleón contó con el permiso del gobierno español para que sus tropas atravesaran territorio español. Esto provocó un gran rechazo en sectores de la población, por lo que en marzo de 1808 un grupo de militares se rebeló en un levantamiento conocido como el Motín de Aranjuez por haberse producido en esa localidad del sur de Madrid donde estaba el Palacio de Verano de los Reyes. Esta situación obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón no reconoció esa sucesión y convocó a Carlos IV y a Fernando VII a una reunión en la ciudad francesa de Bayona. El emperador francés obligó a dar marcha atrás el acontecimiento y Fernando VII le devolvió la corona a su padre, quien a su vez fue obligado a abdicar en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Luego de ese hecho, conocido como la farsa de Bayona, Fernando VII y Carlos IV se convirtieron en prisioneros de Napoleón. Con esto, la presencia de tropas francesas en España se convirtió en invasión. La primera invasión al Río de la Plata. En 1806, sin autorización directa de la corona británica, desde el sur de África partió una expedición inglesa. Los comandantes consideraban que sería fácil invadir el Río de la Plata por varias razones. El virreinato era la región más alejada de las colonias españolas. El puerto de Buenos Aires y su fuerte no contaban con suficientes fuerzas militares para defenderse, y debido a las dificultades que atravesaba la corona española, no podrían contar con refuerzos que llegaran con rapidez. Las tropas inglesas desembarcaron en la localidad de Quilmes el 25 de junio de 1806 y el día 28 entraron a la ciudad de Buenos Aires. La resistencia a la invasión fue organizada por un grupo variado de comerciantes y hacendores, entre ellos el criollo Juan Martín de Pueyrredón y el peninsular Martín de Alzaga. Entre tanto, Santiago de Liniers organizó desde la banda oriental un fuerte de 3.000 hombres, con la cual desembarcó al norte de la ciudad. El 12 de agosto, tras una intensa lucha callejera, a la que se sumaron vecinos de la ciudad, se produjo la reconquista de Buenos Aires. Las fuerzas británicas finalmente se rindieron. Luego de la rendición británica, los vecinos de Buenos Aires realizaron un cabildo abierto. Allí se debatió la actitud del virrey, que había dejado la ciudad tras la invasión, y se reclamó que se le quitase el mandato de las tropas. La segunda invasión inglesa. En febrero de 1807, una nueva expedición inglesa llegó al Río de la Plata. Los vecinos de la ciudad, en un nuevo cabildo abierto, suspendieron de sus funciones al virrey y encargaron el gobierno civil a la Audiencia de Buenos Aires y el mandato militar de Liniers. Al mismo tiempo, decidieron organizar milicias, cuerpos de defensa integrados por los habitantes. A fines de junio de 1807, una expedición partió desde Montevideo y desembarcó al sur de Buenos Aires. Las tropas de Liniers no pudieron detener su avance. Sin embargo, los británicos no lograron vencer la defensa de la ciudad, organizada por el alcalde Martín de Alzaga. El comandante británico firmó la rendición el 7 de julio,
que incluyó la retirada de los ingleses de Montevideo. Consecuencias de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas pusieron de manifiesto el aislamiento de las colonias y la fragilidad del orden colonial. Las autoridades ligadas al ámbito local, como el Cabildo, cobraron un nuevo protagonismo y ganaron gran prestigio entre la población. La destitución del virrey por decisión de los vecinos de una ciudad. A esto también se le sumó a la creación de fuerzas militares propias. La experiencia del libre comercio demostró las ventajas económicas que éste aportaba a la región. Las juntas de gobierno. La proclamación de José Bonaparte como rey de España provocó un rechazo entre los españoles. La población se levantó en contra del rey francés y declaró su lealtad a Fernando VII y organizó gobiernos que iniciaron la lucha contra las fuerzas napoleónicas. El movimiento juntista. La rebelión española contra las tropas francesas comenzó en Madrid el 2 de mayo de 1808. Las protestas fueron duramente reprimidas por el ejército napoleónico, que ocupaba la ciudad. A medida que llegaban las noticias en las primeras ciudades españolas, se rechazó como legítimo al rey impuesto por Napoleón y se proclamó lealtad a Fernando VII. En las provincias se crearon juntas de gobiernos, formadas para ejercer autoridad mientras el monarca estuviese preso de los franceses. Estas juntas se crearon argumentando que ante la ausencia del rey legítimo el poder había recaído en manos del pueblo. A este principio se le llamaba retroversión de la soberanía. La Junta Central. El movimiento juntista se manejaba de manera autónoma de las demás. Varias de ellas acordaron la creación de una autoridad centralizada que asumiese la soberanía en todo el reino, en representación de Fernando VII. Algunas al principio pusieron objeciones, pero finalmente, el 25 de septiembre de 1808, se reuniese una Junta Suprema Central Gobernativa, reconocida como Junta Central. Las repercusiones en América. La noticia de lo ocurrido en España tardaron meses en llegar a América. En México se supo de la prisión de Fernando VII a mediados de julio de 1808 y solo 15 días después se tuvo noticia de las formaciones de las juntas de gobierno. Esto provocó que las autoridades y los vecinos de la ciudad propusieran proclamar la independencia del virreinato de Nueva España, lo que significaba en realidad rechazar el dominio de los franceses y no romper los lazos con la metrópoli. En varias capitales virreinales, en 1808, se propuso la creación de juntas de gobierno. México, Buenos Aires, entre otras. En todas ellas se la aceptó como autoridad suprema y se comenzó la elección de representantes para enviar a España. La caída de la Junta Central. Al comienzo, los ejércitos españoles tuvieron éxito en la guerra contra los invasores franceses. El 21 de julio de 1808, la victoria de la batalla de Bailén les permitió echarlos de gran parte del territorio de la península. Pero desde fines de ese año, Napoleón reorganizó sus fuerzas y luego encabezó personalmente la campaña para reformar el control del territorio. A fines de 1809, los franceses dominaban casi toda España. La Junta Central abandonó Sevilla y se trasladó a la ciudad de Cádiz. El 29 de enero de 1810, la Junta se disolvió y nombró en su reemplazo un Consejo de Regencia. Al conocerse estos acontecimientos en América, comenzó un nuevo proceso de revoluciones y guerras de independencia que llevarían al fin del dominio colonial español.